Mis queridos amigos, felices Pascuas, estamos de resurrección y todos felices porque Cristo ha resucitado, pero sobre la resurrección de Cristo como que cae una pequeña sombra que todos los años se repite y este año no ha sido la excepción. La grande protagonista de la resurrección de Cristo y del anuncio de la resurrección de Cristo fue María Magdalena, y todavía hay gente que me sigue preguntando: Padre, ¿María Magdalena era prostituta? ¿Era la prostituta del Evangelio o no? Vamos a ver qué nos dice la historia, vamos a ver qué nos dicen los evangelios y qué nos dicen los papas. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Pues así es, la cuestión es muy seria y muy importante, sobre todo creo para un cierto morbo que tenemos todos los seres humanos y que lo hemos tenido siempre. Eso no es cosa del siglo XX ni del XXI, eso es de todos los siglos, como que pensar en una María Magdalena que fue prostituta nos atrae una cierta curiosidad morbosa, no sé qué tenemos los seres humanos, pero el hecho es que todos los años, en estos días de Pascua, leemos los evangelios de la resurrección. Y ahí sale por todos lados María Magdalena, nuestra patrona. Acuérdense que estoy hablándoles desde Magdala. Magdala, la patria de María Magdalena, aquí en la ribera del mar de Galilea. Pues bien, todos los años me llegan las mismas preguntas. De verdad no puedo más. Me hace gracia, las he respondido, me las vuelven a preguntar, las vuelvo a responder y me las vuelven a preguntar. ¿Fue María Magdalena la prostituta de que habla el Evangelio o no fue prostituta? Vamos a intentar dar respuesta en este podcast de la Pascua de Resurrección. Me parece que es un momento muy adecuado para hablar de este tema, aunque a mí me gustaría más hablar de la alegría de la resurrección y de tener a Cristo con nosotros. Pero vamos a ver si dilucidamos esto, porque de verdad es preocupante que hasta el día de hoy tanta gente en el cristianismo tenga la convicción de que María Magdalena es la prostituta de que habla el Evangelio. Vamos a los hechos evangélicos, vamos a partir de los hechos evangélicos para ver si nos aclaramos. Los evangelios narran diversos hechos que ocurrieron a Jesús con algunas mujeres. Una mujer, acuérdense, la iban a apedrear porque la encontraron en flagrante delito de adulterio y Moisés decía que había que matarlas, apedrearlas, lapidarlas. Jesús dice: el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y dice el Evangelio, se fueron todos, comenzando por los más viejos. Por algo será el morbo en el campo de la sexualidad. También se dice que llegó un día una prostituta conocida en el pueblo, en la ciudad, mientras Jesús estaba en un banquete que le había ofrecido Simón el fariseo. Y así es que entró esta mujer en llanto, en lágrimas, se postró delante de Jesús, bañó sus pies con sus lágrimas, les puso ungüentos y perfumes y se los cegó con su cabellera. Un gesto muy hermoso, muy íntimo, muy personal, público, delante de todo el mundo, que obviamente dejó a todo el mundo desconcertado, y el primer desconcertado fue Simón el fariseo. Si supiera este supuesto maestro, este maestrillo, si supiera quién lo está tocando, se escandalizó horriblemente de que una prostituta conocida por todos, espero que no haya sido también conocida por él, estuviera tocando al maestro.
Y así hubo otras mujeres, también María, la hermana de Marta y de Lázaro, hizo un gesto parecido, lo vimos hace unos días en la liturgia. Entró, derramó un frasco de perfume carísimo de nardo puro, 300 denarios costaba ese perfume, lo derramó en los pies de Jesús, los besó, los secó con sus cabellos, y Jesús dijo: ella está anticipando la unción de mi sepultura, de mi sepultura. Entonces, hay 3 o 4 mujeres que hacen gestos parecidos o similares y que nos pueden inducir a un cierto error, a una cierta confusión, como parece que ocurrió en la antigüedad de la iglesia. Pero yo quiero hacerles un reto. Queridos amigos, soy consciente del reto que les voy a hacer a todos y cada uno de los que me estén escuchando. Lean el Evangelio y si encuentran en algún sitio que diga que María Magdalena era prostituta, yo les doy un premio. Por lo menos les regalo un viaje a Tierra Santa. Pero encuéntrenme dónde dicen los evangelios literalmente que María Magdalena era prostituta. No lo dice en ningún sitio. Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí y que me iluminó muchísimo. El día que compré este terreno de Magdala, el primer terreno de Magdala, día 19 de enero del año 2006, yo tenía una reunión de obispos de Tierra Santa en Notre Dame de Jerusalén, unos 25 obispos. Yo quería darles la noticia de haber comprado este terreno y que estaba feliz, entusiasmado. Me dijeron que sí y les di la noticia. ¿Saben qué? Acabo de comprar un terreno en Magdala, voy a hacer un centro de peregrinos y va a estar dedicado a María Magdalena, y todos felices, aplaudiendo. ¡Qué maravilla! Es lo que se necesita. Pero Dios quería mandarme un mensaje. Dios quería mandarme un mensaje muy serio. Ese día, en ese preciso momento, la primera vez que anuncié la compra de Magdala, se levantó un obispo, John Kelly, si no recuerdo mal su nombre, arzobispo de Liverpool, en Inglaterra, y tiene mucho que ver con lo que voy a explicar ahora. Inglaterra y Liverpool tiene mucho que ver. Se levantó el arzobispo de Liverpool, se vino directo hacia mí y me dijo así enfáticamente: oiga, padre, si ya compró ese terreno y va a ser un centro de peregrinos, le ruego y le suplico que se empeñe para quitar la idea de que María Magdalena era una prostituta. Yo le dije: pero si era prostituta, ¿no? Yo mismo había heredado la impresión, ese concepto fantasma que está en el cristianismo de muchos siglos, de que María Magdalena era una prostituta, era una llorona. Cuando alguien llora mucho, dice: esta llora como Magdalena. Yo quiero que me digan con el Evangelio en la mano, ¿dónde dice que María Magdalena era llorona? En ningún sitio del Evangelio los dicen que María Magdalena fuera llorona, ni que lloró sobre los pies de Jesús. No lo dice el Evangelio. Entonces, lo que sí dice el Evangelio, y lo dice 2 veces, lo vamos a escuchar también en estos días en la liturgia, 2 veces lo dice el Evangelio, al inicio y al final de la presencia de María Magdalena. Dice que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Mis queridos amigos, nada simpático, nada bonito ciertamente, nada edificante podían ser esos 7 demonios. No sabemos si eran verdaderamente 7 demonios contados con la mano, que significa plenitud en hebreo. En la antigüedad bíblica significa plenitud, estaba llena de demonios. No sabemos si eran 7 vicios,
no sabemos si eran 7 heridas, no sabemos si eran 7 pecados graves, no sabemos exactamente cómo interpretar o cómo entender esos 7 demonios, pero lo cierto es que nos lo dice el Evangelio. Cuando presenta a María Magdalena, Lucas 8, y cuando termina el Evangelio de Marcos, que dice que se le apareció Jesús a María Magdalena, la primera, aquella mujer de la que había sacado 7 demonios. No existe ninguna duda sobre eso. Ahora, eso no significa que María Magdalena haya sido pecadora. Yo no sé si ustedes saben, pero en la iglesia ha habido santas y místicas que han sido muy molestadas por el demonio, pero muy molestadas por el demonio, como Santa Gema Galgani, turbadas por el demonio con miles de tonterías contra la Eucaristía, contra el sacerdote, contra miles de cosas. El demonio se aprovecha sobre todo de las almas más santas. Quiere derrotarlas, quiere bajarlas, quiere cargárselas a toda costa. Y entonces no me extraña nada que si Jesús en su providencia eterna había pensado en María Magdalena como la testigo por excelencia de la resurrección, la apóstol de los apóstoles, el demonio seguramente le puso todas las baterías en contra a ver si acababa con ella, a ver si acababa con ese plan de Dios. Entonces, los evangelios sí dicen que María Magdalena había sido liberada de 7 demonios. Y fíjense qué interesante, si eso dicen los evangelios, ¿cuándo se escribieron los evangelios? Los evangelios se escribieron entre los años 60 y 80. Es decir, en los años 60 y 80, 30 o 40 o 50 años después de la resurrección de Cristo, las comunidades cristianas saben que María Magdalena, y a lo mejor la conocen muy bien, María Magdalena es aquella de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Así era conocida. O sea que era un honor para ella de algún modo decir, oigan, de mí expulsó 7 demonios el Señor y aquí estoy viva y yo lo vi y yo lo abracé resucitado. No es de suyo una cosa negativa, al contrario, es ese tipo de catequesis testimonial. María Magdalena podía decir, yo tuve 7 demonios y me los sacó el Señor y me liberó de ellos y aquí estoy y soy creyente y soy cristiana y predico a Jesucristo resucitado. ¿Qué es lo que pasó con el tiempo en el cristianismo? Yo les voy a decir una teoría muy personal y es conclusión de muchas cosas que he leído, muchísimas cosas que he leído. Miren, hay 2 versiones sobre María Magdalena en el cristianismo, o había en la antigüedad 2 versiones fundamentales. La versión de la iglesia ortodoxa y la versión de la iglesia latina. La iglesia ortodoxa, el oriente cristiano, Grecia, Turquía, el Medio Oriente, el norte, este de Europa, etc. El oriente cristiano jamás mencionó ni habló nunca de que María Magdalena haya sido la prostituta. Nunca. El occidente cristiano, la iglesia latina, la iglesia de Roma, fíjense, solamente hasta el final del siglo VI, el Papa San Gregorio Magno va a decir en una predicación que María Magdalena era la mujer que había sido prostituta y que había encarnado de algún modo los 7 pecados capitales. Estamos hablando casi del año 600,
Pero la grande tradición, por ejemplo, patrística de la Iglesia, casi nunca menciona este hecho de que María Magdalena haya sido prostituta. ¿Qué es lo que parece haber ocurrido? En la Iglesia oriental, la tradición fue uniforme, fue unívoca. Todo el mundo hablaba de María Magdalena y nunca se dijo que haya sido prostituta. En la Iglesia occidental, latina, alguien introdujo o predicó ese hecho, quizá con buena intención, quizá con mala intención, quizá por ignorancia o quizá por el motivo que haya sido. Y entonces eso le llegó hasta el Papa Gregorio Magno, y el Papa Gregorio Magno lo dice en una enseñanza en el año 591. ¿Cuál es el grande problema? Para los que no conocen muy bien la historia de la Iglesia, ¿cuál es el grande problema de este hecho? El Papa Gregorio Magno, vamos a ponerle el año 600, por ponerle un año así que nos recordemos todos, el año 600, el Papa Gregorio Magno fue el grande organizador de las misiones de los países europeos. Por ejemplo, la más famosa quizá y la más importante, la misión y la conquista para el Evangelio de Inglaterra. San Agustín de Canterbury fue mandado por Gregorio Magno. Ahora, si el Papa que organizó, estructuró, le dio consistencia a las grandes misiones nacionales, ya no solo de persona a persona, de pueblo a pueblo, de región a región, sino las grandes misiones nacionales, las estructuró, las organizó San Gregorio Magno, y él enseñó eso. Es obvio que esa enseñanza se difundió mucho en Europa. De San Gregorio Magno tenemos que decir cosas maravillosas y grandísimas, preciosas. El canto gregoriano viene de San Gregorio Magno. Las grandes misiones europeas, podemos decir que Gregorio Magno fue el grande anillo entre el cristianismo antiguo hasta la caída del Imperio Romano y el inicio del medioevo. Es un periodo rico, fecundo, un poco jaloneado por la historia, porque es cuando empieza también el Islam. Por ejemplo, el Islam. Entonces, un momento importantísimo de la historia y cuando empieza la grande penetración evangélica de los países, de las naciones europeas, que luego dará el fruto grandísimo del cristianismo medieval, con las grandes catedrales, los grandes coros, los grandes teólogos, etcétera, del medioevo cristiano y después el Renacimiento. Entonces, si al inicio de este grande y fecundo periodo Gregorio Magno enseñó que María Magdalena era esa mujer que había lavado con sus lágrimas los pies de Jesús, que había roto el perfume, que los había secado con sus cabellos y que era la pecadora, la prostituta y tal. ¿Qué hizo San Gregorio Magno? Cogió las 3 o 4 figuras, grandes figuras femeninas de esta índole y las unió en una sola. Y eso pasa a la predicación del inicio del medioevo por toda Europa. Es obvio que en toda Europa y a partir de Europa, luego en las Américas y en Asia, en todos los países evangelizados por Europa, se difunde la idea pacífica, entre comillas, de que María Magdalena era la prostituta del Evangelio. Y así llega hasta nuestros días, por lo menos así me llegó a mí.
Así me llegó a mí. María Magdalena era prostituta, era la llorona, era la mujer tal. Ciertamente con grandes méritos, tenemos que decirlo, pero lamentablemente creo que esa idea de que era prostituta ha prevalecido mucho, por lo menos en el imaginario común, ha prevalecido más que los grandes méritos y la belleza moral y espiritual y apostólica de María Magdalena. ¿Qué tenemos que decir? Podemos decir también, me hago yo una pregunta y se las quiero hacer a ustedes. ¿Podemos descartar absolutamente que María Magdalena haya sido prostituta? No podemos. Ya les dije, el Evangelio nunca dice que haya sido prostituta, pero tal vez lo fue, tal vez, no lo sé, en la historia alguien dijo que lo fue y así pasó, pero probablemente lo fue. Y en ese caso, ¿qué? ¿Pierde mérito María Magdalena? No, al contrario, tiene más mérito. El mérito de la conversión, el mérito de superar la vergüenza, el mérito de crecer en su propia autoestima personal, tendría muchos méritos más María Magdalena en el caso de que haya tenido un pasado tenebroso en ese campo, porque habla de la conversión, habla del encuentro con Cristo, habla del valor de la gracia, habla también de un mérito personal suyo muy grande de superarse y superar una idea tremenda que hubieran tenido la gente sobre ella. Pero vuelvo a mi tesis original. Con el Evangelio en la mano, yo no encuentro en ningún lado que María Magdalena haya sido jamás prostituta. Entonces, yo creo que viene de esa confusión que o le llegó a Gregorio Magno o Gregorio Magno inició con una enseñanza en el año 591 y siendo Gregorio Magno, en primer lugar, papa y segundo lugar, el grande organizador de las misiones de todas las naciones europeas, pues por ahí la cosa se difundió. Y luego otros difusores enormes de esa idea fueron el arte, la música, la pintura, la escultura. ¿Cuántas imágenes de María Magdalena encontramos que habría que vestir un poquito mejor? Les voy a contar una anécdota simpática. Cuando descubrimos la sinagoga de Magdala en el año 2009, nos apresuramos a organizar un simposium sobre Magdala, la arqueología, y sobre María Magdalena. Y llamamos a diversos especialistas. Fue en Jerusalén, en Notre Dame de Jerusalén. Estuvo un exorcista muy famoso, un teólogo famoso, estuvieron arqueólogos, etc. E invitamos también a una historiadora del arte, profesora importantísima también ella, de la Universidad Gregoriana. Y esta profesora de arte empezó a pasar imágenes de las imágenes históricas, artísticas de María Magdalena, hasta que se dio cuenta de que todo el auditorio que estaba delante éramos sacerdotes, obispos y monjas. Y entonces se puso toda roja y dice, bueno, creo que para hacernos una idea de lo que quiero decir, ya está bien, ya basta. Bien, entonces, una idea probablemente un poco confusa, de alguna tradición poco clara, que en un momento muy clave histórico de la historia pasa al imaginario común, el imaginario común lo va difundiendo y luego eso pasa al arte, a los grandes artistas. Fíjense qué interesante, la imagen, la persona de María Magdalena, me atrevo a pensar
que está en todos los grandes artistas del medioevo. Por lo menos cuando yo estudié historia del arte, de verdad era difícil encontrar algún escultor o pintor famoso del medioevo que no, o del Renacimiento, que no le hubiera dedicado un momento de atención a María Magdalena. Y hay un cuadro que a mí particularmente me cuestiona mucho por qué lo pintaron tanto y por qué tanto con ese título. El título es Noli me tangere. Cuando Jesús le dice a María Magdalena, la llama por su nombre María, y ella le responde Rabuní. Y enseguida Jesús le dice en latín, noli me tangere, es decir, no me toques, no me abraces, no me retengas. Ese noli me tangere golpeó enormemente el imaginario colectivo en el Renacimiento, por ejemplo, y cantidad de escenas está este Jesús resucitado como hortelano que le está diciendo a María Magdalena, no me toques, no me toques. Tenemos ahora una relación diferente. Yo tengo una relación diferente con ustedes porque ya resucité, porque estoy renovado, soy distinto, si me permiten la expresión. Entonces, espero que para el momento presente me hayan entendido todos claramente lo que he querido decir desde el punto de vista del Evangelio, desde el punto de vista de las tradiciones, las dos grandes tradiciones de la Iglesia, y desde el punto de vista de ese momento histórico clave, fundamental, que fue la vida de San Gregorio Magno y la enseñanza que él transmitió, sintetizando 3 o 4 mujeres en una sola. Bien, yo creo que en ese momento, repito, años 600, no tenían todavía un estudio científico, crítico de las tradiciones, de todos los padres de la Iglesia, de todos los evangelios, de la Sagrada Escritura, como para purificar, cribar un poco lo que se hubiera introducido de un modo poco atento, poco cuidado, quizá con afirmaciones gratuitas, no lo sabemos, de modo que pasó después al occidente cristiano, a la iglesia latina, la iglesia de Roma, y a través de la iglesia de Roma se difundió por las Américas, Oceanía, etcétera, los países evangelizados y conquistados por España, por Portugal, etcétera, etcétera. Vamos a ir concluyendo desde el Concilio Vaticano II. Vamos a ponerle un año para que nos entendamos los que lo vivimos de pequeños y los que no lo conocieron. Año 1965. Desde el Concilio Vaticano II hasta ahora, la Iglesia ha ido haciendo estudios históricos, críticos, exegéticos, muy profundos para conocer y profundizar en los diversos personajes de la historia de la Iglesia, del Evangelio, de la Sagrada Escritura, etcétera, etcétera. Y la conclusión respecto a María Magdalena es bastante clara. No la podemos considerar en este momento la prostituta que aparece en los evangelios, no la podemos y no la debemos considerar. Segundo, no la debemos considerar la hermana de Lázaro. Hay una tradición francesa muy grande, muy importante, que dice que Lázaro, Marta y María Magdalena eran hermanos. Por lo menos el Papa Francisco, y creo que también desde antes, desde el Concilio Vaticano II,
ha venido abriéndose una clarificación histórica de que eran mujeres diversas. La hermana de Lázaro era una persona y María Magdalena era otra persona. El Papa Francisco incluso hizo 2 o 3 decisiones en el campo de la liturgia que fueron muy significativas, quizá pasaron desapercibidas, las quiero mencionar ahora porque nos dan mucha luz sobre el tema. Primero, elevó la fiesta de Santa María, la memoria litúrgica de Santa María Magdalena, la elevó a nivel de fiesta, es decir, la elevó al mismo nivel que a los apóstoles. Con esto, el Papa Francisco quiso darle un grande relieve a María Magdalena como evangelizadora, incluso lo dice en la comunicación, lo decía, resaltando su misión de apóstola de los apóstoles, como la llamaron desde la antigüedad algunos grandes teólogos, sobre todo Tomás de Aquino, apóstola de los apóstoles. Entonces, el Papa Francisco eleva la memoria litúrgica a nivel de fiesta, igual que los apóstoles. Y segundo, el Papa Francisco también quiso establecer unos días después, me parece que una semana después de la fiesta litúrgica de Santa María Magdalena, la memoria litúrgica de los hermanos Lázaro, Marta y María, como queriendo decir, miren, de hoy en adelante los vamos a separar claramente y los vamos a celebrar distintamente para que ustedes sepan que no son la misma persona, son diversas y por eso las separamos en la liturgia de la iglesia. Entonces, me parece importante que esa distinción litúrgica que ha hecho la iglesia la tengamos presente. Es reciente, es de nuestro tiempo. Fue del Papa Francisco, alma bendita, que murió hace un año exactamente en estos días, el lunes de Pascua de hace un año. Bien, con esto yo quisiera invitarles a recalcar lo más importante y lo más bello de María Magdalena, que no son las discusiones ciertamente de si era o no era a prostituta. Lo más importante y lo más bello de María Magdalena es que fue testigo de la resurrección de Cristo. No solo fue la primer testigo de la resurrección de Cristo, y el evangelista Juan nos da lujo de detalles sobre el encuentro de Cristo resucitado con María Magdalena y la misión que le da de ir a los apóstoles y anunciarles. Dice, ve a mis hermanos y anúnciales. Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Y dice, María Magdalena fue y anunció. Y dice 2 cosas, no solo una como le dijo Jesús, dice 2 cosas. La primera, he visto al Señor, lo he visto, soy testigo, nadie me lo platica, lo he visto yo personalmente. He visto al Señor. Y segundo, y me ha dicho esto, es decir, subo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. María Magdalena, por lo tanto, no es importante, ni es famosa, ni es conocida tal porque haya sido prostituta, arrepentida o convertida o por lo que sea. Fue llamada por Cristo, fue una discípula fiel, lo siguió, lo acompañó, le sirvió, mantenía junto con otras mujeres al grupo de apóstoles, le ayudaban a Jesús en su misión, en su predicación. Y finalmente fue la primer gran testigo de la resurrección de Cristo, la primera que llevó el mensaje de la resurrección. Por eso yo digo
que María Magdalena debería ser la patrona de los comunicadores cristianos. Debería ser absolutamente la patrona de los comunicadores cristianos, porque ella es la que lleva el mensaje más importante de la historia del cristianismo y del mundo entero. No es, pues, la mujer de la que expulsó los demonios lo que define a la Magdalena, sino que Cristo le confió el mensaje de la resurrección. Yo les invito a leer los evangelios. Son 12 textos de 2 líneas cada uno. Lean todo lo que dice Jesús en los evangelios sobre María Magdalena y verán, es poco, pero nos dice tanto. Y para las mujeres de hoy, espero que muchas mujeres estén escuchando este podcast. La grande misión y valor de María Magdalena, y que tenemos que redescubrirlo a tope en nuestro tiempo, es este. María Magdalena fue evangelizadora. María Magdalena llevó el mensaje del evangelio por todos lados y dedicó el resto de su vida a anunciar que su Cristo, su maestro, su amor había resucitado. Mi amor y mi esperanza, dice el canto litúrgico de la Pascua. Mi amor y mi esperanza ha resucitado. Fue evangelizadora, es decir, transmitió las enseñanzas de Cristo que ella conocía muy bien, enseñó, predicó y sobre todo testimonió que Cristo había resucitado. Sin ese testimonio de Cristo resucitado, mis queridos amigos, todo el evangelio se cae por el suelo y quedamos a nivel de cualquier otra filosofía, de cualquier otra enseñanza bonita, de cualquier otro sistema moral inventado por seres humanos, pero no. El nuestro es de fundación divina y el sello es la resurrección de Cristo, porque nadie ha resucitado más que Cristo por poder de Dios y los que Cristo ha resucitado. Y eso hace que el cristianismo sea completamente diferente, esté en otro nivel, en otra liga respecto a todas las creencias del mundo, y esto no tiene que ser para nosotros motivo de presunción o de orgullo, sino de compromiso. Queridos amigos, aquí les dejo con estas ideas, espero que les sirvan. María Magdalena no aparece en ningún lugar del evangelio como prostituta, aparece como discípula, fiel, seguidora de Cristo, colaboradora de Cristo y testigo de la resurrección. El prefacio de la misa que publicaron cuando el Papa Francisco elevó la memoria litúrgica a nivel, al grado de fiesta, dice precisamente que Jesús le confió el oficio del apostolado. No solamente una enviadita, ahora mira, ve y diles y ya luego te desapareces. Dice, le confirió el oficio del apostolado, es decir, de llevar la buena noticia de la resurrección a todo mundo, a todos los hogares y a todos los corazones que estuvieran abiertos a ello. Queridos amigos, una felicitación muy grande de Pascua, seguimos en contacto, agradezco a los que me han escrito, estoy respondiendo a algunas preguntas que me hicieron, no se vayan a enojar porque contesto con vehemencia, pero es que así soy, y como todos los años se repite la historia de las preguntas, si era o no la prostituta, dije, lo voy a repetir una vez más, a ver si vamos terminando con esta historia, y más bien amamos a María Magdalena como la grande discípula, la grande predicadora, la grande testigo del Evangelio de Jesucristo. Desde Magdala, una feliz Pascua a todos y cada uno de ustedes, y sigamos muy unidos orando por la paz. Les voy a dar una bendición un poco especial que yo doy, espero que les guste y que no les escandalice.
Que Dios los bendiga y que les llene de su amor hasta que exploten. Gracias. Mis queridos amigos, Magdala permanece en medio de esta crisis, de este conflicto. Soy el padre Juan María Solana. Les mando este mensaje desde nuestro búnker cenáculo, donde nos estamos refugiando en estos días. Queremos seguir siendo un poquito de luz en medio de este conflicto. Queremos seguir llevando paz, amor, serenidad con la palabra del Evangelio desde Magdala. Quiero animarte a ayudarnos con un donativo mensual, aunque sea de $1, $5, lo que quieras y puedas. Eso hará posible que nuestra misión continúe en estas circunstancias. Que Dios te bendiga.